Dominic Cooper es un padre de familia dispuesto a hacer feliz a su hija, por ello la acompaña a un concierto de Lady Raven, una diva del pop contemporáneo que en este universo se asemeja a fenómenos como Taylor Swift o artistas similares. Todo parece ir bien, pero Dominic se percata de que en el inmueble hay presencia de mucha fuerza policíaca. Se entera, gracias a un vendedor chismoso, que el concierto es en realidad una enorme trampa dispuesta para atrapar a un asesino serial. No habría problema de no ser porque se nos ha revelado que él es el asesino. En lugar de inmutarse, su mente comienza a maquinar un plan para salir del lugar, al tiempo que la policía inicia una caza del gato y el ratón, donde, como siempre, el ratón es el más listo. Esto es de lo que se trata La Trampa, la más reciente película de M. Night Shyamalan, un director de origen hindú que, creo, no necesita presentación. Sus películas casi siempre se mueven en el terreno del thriller y la ciencia ficción en algunos casos y presentan ideas tan descabelladas que se revelan en La Vuelta de Tuerca, un mecanismo dentro de la narración que consiste en un giro argumental que cambia la cadena de acontecimientos que se venían desarrollando y es, desde luego, inesperado. Esta vuelta de tuerca aparece casi al final del relato, aunque podría también colocarse en otros puntos de la historia. La expresión vuelta de tuerca se hizo popular gracias a la novela de Henry James, The Turn of the Screw, publicada en 1898 y que ha tenido adaptaciones al teatro, cine y televisión, así como diversas revisiones críticas. En la modernidad es un recurso bastante utilizado en el cine. Lo podríamos encontrar en otras películas, además de las de Shyamalan. Aunque es gastado, el recurso puede funcionar si se le maneja con maestría, podríamos decir. En este punto, puedo introducir una afirmación que, desde luego, puede generar debate, que Shyamalan es un maestro del uso de la vuelta de tuerca. Si algo ha marcado su autoría en el cine, es el uso de esta figura argumental que generalmente sorprende, para bien o para mal. Pero, ¿cuál es el límite de la vuelta de tuerca? What's with all the police everywhere? I'm not supposed to tell. You know the butcher? The freaking nut job that goes around chopping people up? The feds heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. Como les decía, considero que la obra de Shyamalan está fuertemente marcada por el uso de giros argumentales inesperados, lo cual me conduce a proponer que su cine es uno que se esfuerza más en la forma del sistema narrativo. No es que al cineasta no le preocupe la imagen, pero sí considero que este es un autor que pone a la narración como el componente más importante de sus películas. Esto proviene de un debate en el que algunos, me incluyo, consideramos que la esencia del cine no es en realidad la narrativa, sino la imagen, la visualidad. Ni siquiera lo es el audio, porque el cine comenzó siendo silente y con tomas de vistas que luego evolucionaron al cine narrativo y eventualmente a la incorporación del sonido. Esos elementos, la visualidad, el sonido, la narración, etcétera, sabemos que son parte del sistema formal y estilístico del cine. Por tanto, es posible que ciertos cineastas se enfoquen en el desarrollo y empleo de algunos de estos elementos cinemáticos porque precisamente se volverán su sello, construirán su estilo. Mi hipótesis es que Shyamalan piensa en la historia y los giros y luego se preocupa por relacionar esos argumentos con la manera de filmar. Esto lo digo porque también se puede pensar primero en la imagen. Así pues, lo que Shyamalan busca es sorprender no mediante el prodigio de largos planos secuencia, enormes efectos especiales o planos detallados que revelan indicios que no estén en el diálogo. Él intenta sorprender con la narración, por ello el diálogo es importante y claro, aquellos objetos que son referencia de lo que se habla, como en el caso de la trampa, la arena de conciertos, que se vuelve otro personaje. Shoot left. Where should I put her? Thank you. This individual that we're searching for won't panic. He's realized he can't get out. He's
He's going to try to cause chaos. Dad, what are you doing? You're acting weird. Pareciera que el relato es sencillo y no tiene mucho a dónde ir. Cooper, interpretado por un genial Josh Hartnett, se percata de que lo están cazando y comienza a buscar la salida. Inicia a recorrer los pasillos, a observar el escenario, a manipular gente, provocar accidentes para crear caos. Sabemos de qué se trata el asunto. Nos quedamos entonces para saber cómo escapará el asesino de la policía y si se saldrá con la suya. Es así que toda la acción que se desarrolla durante el concierto es, diríamos, un thriller en el que se asoman, considero, mecanismos que se han visto desde Hitchcock en películas como Para atrapar al ladrón o Ventana indiscreta, por mencionar ejemplos conocidos. Es en esta parte donde Shyamalan despliega sus talentos para construir suspenso, encadenando las diferentes estrategias que Dominic improvisa para poder evadir a la policía, al tiempo que debe tratar de que Riley, su hija, no se percate de que está tratando de escapar. Aunque ella sí comienza a notar comportamientos extraños en su padre, quien le sugiere, entre otras cosas, ir a explorar lo que hay debajo de unas escaleras de las que emergió un cantante invitado. Además, su ir y venir de los pasillos hacia el área del concierto despierta la inquietud de Riley. Como espectadores, nos identificamos con Dominic en el sentido de que se nos ha presentado desde el propio tráiler de la película y en el desarrollo de la misma como el héroe de la historia. Por tanto, deseamos que escape. Esto es más sencillo porque en realidad no hemos atestiguado los horrores que se dice que él ha cometido, es decir, no es una película gore. Esta estrategia de presentar al villano como héroe tampoco es nueva, pero aquí es efectiva porque, además del carisma del actor necesario para encarnar a un asesino que, en apariencia, también tiene el carisma suficiente para envolver a las personas, el relato efectúa acciones en las que deseamos que salga adelante. Rick Altman, en la teoría de los géneros cinematográficos, explicó esto a partir de lo que conocemos como rutinas espectatoriales, es decir, que atravesamos el relato junto con el protagonista y enfrentamos sus mismos problemas. Por ello, queremos que salga adelante, a pesar de saber que sus actos pueden ser peligrosos e incluso reprobables por la sociedad. Altman llamó a esto reacción contracultural e incluso postula que no importa si apoyamos al villano, porque de cualquier modo la narración se encargará de hacer un regreso a la normalidad en la que se restablece el orden cultural, como en este caso, atrapar al asesino. This dude is next level insane. What's happening? I think you're looking for me. Sorry, guys. Sorry. Sorry. How you all doing? You having fun? Pero, para hacer el relato más interesante y largo, la acción eventualmente se desplaza hacia afuera de la arena de conciertos. Es en estas secuencias de escape que ya involucran a la propia cantante, Lady Raven, quien es interpretada por Saleka, la hija de Shyamalan, y quien también, por cierto, compuso las canciones para la película y algunas de sus letras hacen match con lo que se cuenta. Es en estas secuencias donde ella se involucra, donde considero que ocurre una vuelta argumental importante y de la que creo el espectador no es del todo consciente. Se subvierte la rutina espectatorial y ahora es Lady Raven la heroína con quien nos identificamos, de modo que el relato coloca al villano como lo que verdaderamente es y nuestras expectativas de salvación ahora se vuelcan en la cantante, en ella como heroína. Come closer. What's going on, Daddy? Open the goddamn door! I can't get away. I can't stop. I'll just do this one last one. Enjoy the rest of the concert. Otros involucrados son el FBI y la familia de Dominic. Con estos personajes comienzan a desplegarse varias vueltas argumentales que se presentan como situaciones en las que parece que el asesino ha escapado solo para revelar que no ha sido así,
pero que además se va metiendo en situaciones todavía más complicadas de las que de alguna manera encuentra una solución. Una de las mayores vueltas de tuerca incluye la revelación de la que Dominic considera fue la verdadera trampa, aunque quizá para algunos espectadores esto haya resultado obvio. Es aquí donde podemos cuestionarnos cuál es el límite de la vuelta de tuerca. Creo que al margen de los análisis críticos que podamos hacer de la estructura del filme, podemos ofrecer una respuesta subjetiva, como en todo cuando se trata de emitir un juicio. Y es que hay relatos que al abusar de este recurso se vuelven cansinos. No creo que sea el caso de La Trampa, porque la considero una película entretenida y un buen ejemplo de cómo Shyamalan domina la forma del cine, tanto en la narrativa como en el estilo. No obstante, las reacciones del público ante ciertos giros argumentales se perciben como fuera de serie o inverosímiles. Pero esto es el cine. Es verdad que se pueden construir impresiones de realidad, pero el cine no es la realidad y la verosimilitud a veces no debería ser la principal preocupación. Las estrategias que se plantean dentro de este universo sirven para el relato y no para el sentido común. Y no es por eso para lo que vamos al cine, para sumergirnos en universos posibles, pero alternos a nosotros. Piénsenlo un poco. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la próxima entrega.